se han realizado de una manera directa o indirecta. La radiología forense es una de las partes que contribuyen a la realización de ciertas o comprender diferentes lesiones. Uno de los aspectos importantes que vamos a tomar en cuenta en radiología forense son dos puntos importantes. La medicina legal, el área legal, no se cierne nada más con un cadáver. Lo tenemos que nosotros también ver desde el punto de vista lesión. De lesión si tenemos a una persona viva. Por ejemplo, si tenemos algún accidente laboral y esa lesión que presenta la persona, la cinemática que se presentó va de acorde con lo que está estableciéndose. Por eso ese punto es muy importante dividirlo. No solamente es en lesiones o en personas o en cadáveres, sino también en las lesiones que nos presenta un individuo vivo y que esas lesiones obviamente pueden poner en peligro la vida y la función, pero bueno, aquí hay que ver qué lesiones estamos hablando. Por eso la radiología tiene su mecanismo y muy importante. La radiología forense tiene que tener el apoyo tanto, ya sea un técnico radiólogo, que me imagino que en este auditorio, las personas que nos hacen favor de acompañar, me imagino que debo de tener radiólogos acá. ¿Sí tengo radiólogos? Juan Sí. Carlos. Muchas gracias. Gracias. Tengo también médicos radiólogos. Entonces, la importancia de esto es el conocimiento de qué lesiones vamos a presentar. Entonces, eso es uno de los puntos importantes en la radiología forense. La radiología forense, no sé si Juan Castro, como técnico, haya tenido la oportunidad de estar su micrófono. Sí, ya está abierto. ¿Sí me escuchan? Muy bajito. Sí, sí se le escucha. Sí, sí se le escucha. Ok. Mucho gusto a todos. Me presento. Soy el doctor Juan Castro Flores. Soy médico radiólogo. Médico radiólogo. Mucho gusto. Entonces, esto es muy importante para el conocimiento de las diferentes lesiones o como radiólogos que hay, la identificación de identificar los diferentes mecanismos que se presentan las lesiones. Me voy a permitir compartir pantalla con ustedes para poder dar inicio a esta charla. Un momento, por favor. Listo, aquí está. Cuando hablamos voy a ampliarla un poquito. Cuando hablamos de radiología forense, tenemos que incluir la disciplina. Es una disciplina que coadyuva a la criminalística por medio de ¿qué? Los iones o las radiaciones ionizantes o los rayos X para poder identificar y tener fines criminalistas. ¿Por qué? Porque la radiología no va a ir solita, va a ir de la mano con otras ciencias o la aplicación como complemento en la identificación de las diferentes lesiones. Esto es una de las partes que nosotros debemos de tomar en cuenta. Como es una disciplina, esta disciplina tiene que ir, primero, el radiólogo debe de tener el conocimiento. ¿El conocimiento de qué tipo? Primero, el conocimiento radiológico, eso es indudable, pero en la materia de medicina legal o en el área legal. ¿Por qué? Porque esa interpretación que nosotros tenemos por medio de la radiografía
nos permite decir si es reciente la lesión o es antigua, ¿ok? Pero también si nosotros tenemos un juicio, en el juicio tenemos que demostrar cómo la radiografía nos identifica este tipo de lesiones. Por eso, es un punto importante que nosotros debemos de tomar en cuenta. El conocimiento médico legal. Otra, dentro de eso, tenemos diferentes cadáveres. Tenemos dentro de los fenómenos cadavéricos tardíos, podemos tener un cadáver en estado de putrefacción, en estado de saponificación. Entonces, esto es básico para poder saber tomar las radiografías en esos periodos. O si tenemos en estado de carbonización. Y sobre todo, si presenta un cadáver o la persona presenta lesiones por proyectiles de arma de fuego. El radiólogo debe de conocer esto. Otra de las cosas que el radiólogo debe de conocer es lo normal y anormal. Porque es importante, si no el estudio de la radiografía normal, lo estudiamos, se ve, pero cuando la radiografía muestra alguna alteración, tenemos que identificar qué tipo de alteración tiene. Por ejemplo, malformaciones congénitas, algunas variaciones que pueden tener huesos supernumerarios. Entonces, eso nos hace identificar, o una agenesia. Una agenesia es la ausencia de. Entonces, eso es una parte importante en la cual nosotros nos tenemos que ir basando. También la presencia, no necesariamente de tumores óseos, pero sí la presencia de algún tumor. Y fracturas. Las fracturas pueden ser recientes o antiguas. Si estamos hablando de antiguas, estaríamos hablando de un callo óseo que siempre va a presentarse en un hueso. Eso es una parte importante. Pero también si tiene material de osteosíntesis. Esas son las fracturas que nos podemos a nosotros identificar. Y sobre todo si son antiguas. Una vez que nosotros identificamos esto, el radiólogo tiene que tener como fundamento esto. La radiología forense es de vital importancia porque es científica. Al ser científica, debe de llevar un objetivo. El objetivo es objetiva. ¿Por qué? Porque podemos identificar la lesión, dónde está localizada. Y al tener la localización, la hacemos principalmente por una placa de rayos X. En las posiciones que nosotros podemos decir, puede ser anterior, posterior, lateral, oblicua. Entonces, esa placa nos ayuda a dar una interpretación. Y al tener Doctora, esa... Mande usted. Tiene 2 preguntas. Dígame usted. Bubu comenta, ¿cuánto es la data para considerarlas antiguas? Juni pregunta, ¿cómo saber el tiempo de antigüedad de una fractura exactamente? Miren, eso lo voy a ver un poquitito más adelante. Para saber la data de una fractura de tiempo, esto es muy importante y lo voy a mencionar más adelante. ¿Por qué? Porque eso sí es de vital importancia. Si es reciente, obviamente tenemos una parte de un hematoma y ese hematoma lo tenemos por unos días. Ese hematoma lo vamos a tener presente. Los bordes también son lisos, que eso es algo muy importante en un tipo de fractura, pero más adelante lo hablo, maestra Erika, y a las que me hicieron favor de preguntarme, lo voy a mencionar más adelante, porque eso sí es una parte muy importante en, si tengo una fractura reciente, cómo identificarla radiológicamente. Radiológicamente, por obvias razones, si es reciente, en eso lo vamos a ver el trazo, y en ese trazo no vamos a ver
puntos de osificación. Esos puntos de osificación no se van a estar viendo con los días posteriores. Entonces, eso es algo muy importante. Creo que las dos preguntas, maestra Erika, van de la mano. ¿Cuánto es el tiempo y cómo identificar una radiografía, una fractura reciente, verdad? Es correcto. Entonces, eso es, ahorita se las resuelvo más adelante, pero ahorita lo que les comento, no vamos a ver ningún callo. Eso es algo muy importante. También dentro de esta ponencia, dentro de esta charla que tengo con ustedes, también hablaré de las diferentes fracturas patológicas que nos pudiera cambiar y decir es que esta fractura no es reciente, pero entra dentro de las fracturas patológicas. Entonces, permítanme ustedes un momentito y ahorita más o menos ya les dije cómo se ve, porque los osteocitos y osteoclastos, el crecimiento de ellos es diario y entonces no lo vamos a ir viendo. Si nosotros le sacáramos, que no, eso es algo que no podríamos hacer, sacarle radiografías por semana a una persona, lo hacemos principalmente de 8, dependiendo del tipo de fractura, que es ya sea una fractura simple, compuesta, expuesta, dependiendo del tipo de fractura a la cual estemos hablando. Si es una fractura simple, pues una fractura simple estamos hablando de que la continuidad del hueso no se perdió en su eje. Por lo tanto, el tiempo de osificación del mismo puede tardar de 8 a 6 semanas. ¿Qué es lo que yo espero ver? Que el callo se vaya formando en la radiografía, es lo que yo espero ver. Pero eso estaríamos hablando de una persona sana. Cuando tiene alteraciones, podemos tener múltiples alteraciones. Una desnutrición, por ejemplo, conlleva, o una mala alimentación conlleva a que esta persona no haga un callo adecuado y por lo tanto esa osificación no tenga el tiempo indicado, se prolongue. Inclusive hay pacientes, hablando de pacientes, que se le da el tiempo indicado con un yeso, un material de yeso, se le coloca, ya sea de yeso o de fibra de vidrio, cualquiera, o el inmovilizador que ahora se utiliza. Bueno, entonces se le coloca el tiempo indicado, se le toma su radiografía de control y esa radiografía de control nos demuestra que no está formando un callo óseo. Ese callo anómalo que no está formando, bueno, entonces se necesitaría colocarle un material de osteosíntesis, ya sea con placas, tornillos, para hacer que esa fractura se forme el callo adecuado. Pero esas son anormalidades que pudiéramos observar en este tipo de pacientes. Pero bueno, otra de las cosas, y continuando con esto, vamos a ver que una radiografía nos da una interpretación. De esa interpretación es que nos demuestra si existe un trauma, si existe una fractura o no existe ese trauma. Y existe una lesión a lo mejor de partes blandas. ¿Cuál es el propósito? Primero, investigar si las causas de muerte son sospechosas. ¿A qué me refiero sospechosas? Lo primero es si es una muerte violenta. Al saber que nosotros tenemos una muerte violenta, entonces eso es una sospecha. Hay que tomarle alguna radiografía. O en casos violentos en donde es el asesinato, sabemos que ahorita tenemos múltiples asesinatos, entonces se necesita antes de realizar la autopsia, tomarle las radiografías. Eso es lo primero que se debe de hacer cuando se tiene los equipos radiográficos, de radiología, perdón. Entonces, cuando se tienen estos equipos, se toman las radiografías. Y si hay una sospecha de que la muerte es violenta y por medio de la radiografía se está demostrando, entonces podemos también mencionarle al médico forense
que hay una sospecha de una muerte violenta. Por eso es que primero es la radiografía. Otro de los propósitos que tiene esto es analizar eventos médicos adversos. Como recordarán hace un momento les decía, tenemos dos aspectos importantes. Tenemos un cadáver y no tenemos un cadáver porque tenemos una persona viva. En esa persona viva, si esta persona tiene está en un hecho violento, en donde se pone en peligro la vida y la función de esta persona, por obvias razones vamos a tener un expediente. De ese expediente, en el servicio de urgencias siempre se debe de hacer una nota de ingreso. De esa nota de ingreso tenemos que tener una hoja de indicaciones. De esa hoja de indicaciones está si se hizo el apoyo del equipo de radiografías. De ese equipo de radiografías se tienen las lesiones que tiene la persona. Esas lesiones son importantes o esas radiografías son de vital importancia porque si la persona muere, tenemos de dónde saber qué lesiones presentaba en un inicio. Entonces, por eso el expediente es de vital importancia. Cuando ese expediente no tiene, y eso es uno de los factores básicos, no se tiene una nota de ingreso, una nota de evolución, una nota, una hoja de indicaciones, no se tiene esto, es un problema también para el médico, como para las personas que estuvieron o se involucraron en ese hecho. ¿Por qué? Porque no hay nada que los ampare. Entonces, pueden ser llamados por parte del Ministerio Público como apoyo al Ministerio Público o al contrario, como parte de la defensa para decir, bueno, ¿ustedes qué hicieron cuando recibieron a esta persona? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque se hace el esclarecimiento. Puede ser una negligencia, bueno, pues se hace el esclarecimiento para saber qué es lo que sucedió. Por eso es muy importante ese propósito de todos los rayos X que se puedan tomar en los pacientes. Muy importante, a veces es complicado cuando tenemos, por ejemplo, si está en un hospital ya sea ISSSTE, ISSSTE, ahí es una forma muy diferente de manejar a los pacientes. ¿A qué me refiero? Bueno, pues todos ellos se les hace radiografía, si se necesita ultrasonido, se hace ultrasonido, si necesitan una tomografía, a lo mejor se hace la tomografía si el equipo funciona. Pero si estamos hablando de un hospital de índole particular, esos particulares manejan diferentes esquemas de pacientes. Pacientes que tienen un seguro, que son asegurados, que tienen un seguro de gastos médicos mayores. Entonces, ese es un tipo de paciente. Pacientes también son pacientes particulares, son todos aquellos que vienen buscando a un médico en específico, el cual él te va a manejar o te va a tratar. Y otro que es un paciente, vamos a ponerlo de hospital, aquel paciente que no viene buscando a un médico en especial y que el hospital le asigna un médico, ya sea del área que está. Y si es un área, por ejemplo, llega y necesita un ortopedista, entonces todos esas personas que son llamadas hacia un juicio cuando se tiene un hecho delictivo, cuando la persona está teniendo algún problema de índole de una muerte violenta. Por eso es muy importante que en los asuntos legales, en todos esos, se deben de ofrecer toda la papelería, todo el expediente clínico y todas las radiografías para ser exhibidas en la corte. Por eso es muy importante ese punto. Y era algo que le quería yo preguntar al doctor, si él ha tenido oportunidad de estar en una situación de este tipo.
Hasta ahorita no he tenido una experiencia con forense. Sí hemos tenido muchas experiencias, pero son pacientes vivos. Y las fracturas, pues, la clasificación es muy amplia. Es muy importante también, y como dice, conocimiento de la anatomía normal, anormal y variantes anatómicas. Pero no he tenido ningún caso que haya estado involucrado yo como para ver una imagen de un lesionado, ya sea vivo o muerto. Pero sí me gustaría, por eso estoy aquí, sí me gustaría ser radiólogo forense. Soy la experiencia, soy un médico radiólogo de 30 años ya de experiencia como radiólogo. Sí, la especialidad como tal, como radiólogo forense, no hay una como tal. Se necesita tener todo, obviamente puede ser un médico, puede ser un técnico radiólogo, el cual tiene los conocimientos para poder ingresar al servicio, que ya tiene otro nombre, el servicio médico forense. Entonces, para ingresar a eso, se necesita meter los papeles para poder hacerlo. Esa es una de las cuestiones que se necesita. Y otra, tener por eso les decía, tener un poquito de conocimiento legal, porque nosotros en el ámbito médico forense, ya sea si trabajas en el área y haces las autopsias o trabajas en fiscalía y acudes al hospital para realizar y tipificar las diferentes lesiones que está la persona, bueno, tenemos eso. Pero si eres un perito independiente particular, entonces nosotros tenemos que tener todo lo que se realizó. Si es un cadáver, pues en el cadáver, dependiendo del tipo de cadáver. Creo que tengo una pregunta por ahí. Hola, no es así una pregunta, en sí es como un comentario. A mí me ha tocado dos cuestiones, una tomar radiografía post-mortem para una cuestión legal, y la otra me tocó un caso de probable tortura. El problema, ¿sabe qué me pasó? Yo soy técnico radiólogo, que en la cuestión de tecnicismos médicos, tanto los abogados como el juez estaban muy sin, ¿cómo decirlo? O sea, no tenían como que el conocimiento en los tecnicismos médicos, por lo cual, o sea, las preguntas eran tan vagas en la cuestión de defender eh, al detenido, ¿no? O sea, digo, era más que nada como comentario. Sí, es correcto. Sí, muchas gracias, pero es correcto. Desgraciadamente, a veces hasta las mismas lesiones, hablar de traumatología, de trauma forense, todos los tipos de la tipificación de las lesiones, cómo están, muchas veces los mismos abogados, licenciados, a veces no saben si lo que necesitan es un médico forense o necesitan un criminólogo o necesitan un criminalista. Entonces, sí, efectivamente, una de las cuestiones muy importantes es que cuando uno es perito independiente, se le debe de explicar al abogado, mira, lo que está en el caso que tú me estás presentando, tenemos este tipo de lesiones, las cuales son compatibles con esto, lo que tú buscas es esta situación. Eso es lo que muchas veces tenemos que hacer. Nosotros, a mí en mi caso, como perito, me toca ese tipo de situaciones en donde se les explica cuál es la mecánica de lesiones que presenta en su caso, y si ese caso lo puede uno llevar como médico forense. Muchas veces las lesiones son compatibles como está, por un trauma, con una fractura, y eso le llevó a la muerte.
Sí, los tecnicismos, esos no los debemos de olvidar nunca, se deben de utilizar porque eso como técnicos radiólogos, como médicos radiólogos, como médicos forenses, tenemos que hablar con los términos correctos para evitar nosotros mismos caer en tecnicismos o en cosas que pueden dar un doble sentido en el mismo manejo de las lesiones o en las fracturas que se presentan. Nosotros tenemos que hablar y eso es algo que nosotros debemos de hacerlo siempre, no evitándonos siempre decir otras cosas que no son correctas. Por eso es esto, el propósito de un médico forense o en un radiólogo es eso, que en la corte sepa decir anatómicamente qué hueso estamos hablando, qué estructura, porque muchas veces cuando me ha tocado leer carpetas, en las carpetas, y decía hace un ratito el doctor y lo decía muy bien, en el conocimiento anatómico, porque muchas veces confunden, por ejemplo, el esternón con el fémur. A mí me ha tocado en carpetas, entonces en la misma carpeta dices, pues ya con esto ya, pues ¿de qué estás hablando? Pues no estás hablando del esternón, estás hablando del fémur, por ejemplo, porque el esternón del lado derecho, pues ¿dónde está? Bueno, pues del lado derecho, pero de acuerdo a lo que tú estás leyendo, pues no estás hablando del esternón, estamos hablando del fémur. Y desde ahí ya viene un error muy grande. El conocimiento adecuado de la anatomía de los huesos es básico para poder nosotros ahora sí hablar de las diferentes lesiones. Por eso es esto. Otra de las cosas es el abuso infantil. Estamos teniendo un incremento exponencial del abuso en todos los aspectos, pero el abuso infantil es obligatorio conocer las lesiones que pueden presentarse. ¿Hay alguna pregunta? Parece que no. Entonces, eso es muy importante, porque en los abusos infantiles tenemos que reconocer, se debe de reconocer lesiones antiguas y lesiones recientes. Entonces, eso es muy importante en todos los abusos. Y sobre todo el abuso, ¿en qué edad estás hablando? Si es un bebé de 4, 5 meses, 8 meses, o es un bebé ya de 3, de 4 años, 6 años, de cuántos años tiene y qué lesiones son las que presenta. Eso es muy importante para identificar. Otra de los propósitos que tiene es que dentro de esto, esta área nos ayuda a meternos a otro punto, la identificación por medio del ADN. Obviamente, la radiografía nos ayuda a determinar las lesiones que presenta, si tiene fracturas, qué tipo de fracturas tiene, pero coadyuva con otras, ya sea con antropología forense, que eso es lo que siempre vamos a tener si tenemos una osamenta, podemos identificar por medio del ADN, aparte del ADN, identificamos el sexo, de acuerdo a la osamenta o los huesos que encontramos, entonces identificamos la edad de la persona, el sexo, ¿sí? Podemos identificar por medio de antropología. Y obviamente si tenemos un cráneo, pues obviamente dentro de los puntos craniométricos podemos hacer un bosquejo de las características de la cara de la persona. Eso es una de las fases importantes que nosotros tenemos. Otra de las cosas es los tipos de lesiones que presenta. Si tenemos en antropología, qué lesiones presenta, si tiene fracturas, que las fracturas cómo están, si son esas fracturas son con un callo óseo que ya tienen tiempo, si tienen material de osteosíntesis o esas fracturas son causales de la muerte de la persona, por ejemplo. Otra de las indicaciones es que la radiología tiene que ver 2 puntos, son 5 puntos importantes, pero yo los separé para que pudieran ustedes ver la importancia de la radiología forense. Determinación de una muerte violenta, que es una de las causas más importantes, o
y la segunda son los disparos por proyectil de arma de fuego. Primero, si es una muerte violenta, tenemos una que se llama asfixia mecánica. La asfixia mecánica es el ahorcamiento que se produce la persona al estar en una suspensión. Puede ser una suspensión completa o incompleta. ¿Qué es lo que yo voy a observar en una radiografía? Para constatar, independientemente del surco, independientemente de la protusión de la lengua, que tenemos las petequias conjuntivales, que el cuello se alarga por la extensión y el peso que tiene la persona. Bueno, independientemente de eso, podemos observar la fractura o la lesión osteocartilaginosa por la compresión intrínseca. Entonces, esta lesión o esta fractura de este cartílago tiroides, bueno, pues eso es lo que conllevó a la persona a la muerte, independientemente de lo demás. ¿Por qué? Porque podemos tener esta fractura de cartílago o la sección completa, ya sea de la médula, que es por la misma asfixia mecánica. Otra de los factores importantes que tenemos para diferenciar es una asfixia manual. En la asfixia manual, lo que yo voy a esperar observar es la fractura hioides, esta pequeñita. La asfixia manual es una de las más complicadas de realizar. Se necesita tener una fuerza suficiente para poder provocarla y sobre todo esta lesión. Entonces, esto es lo que se espera ver cuando tenemos una fractura del hioides. Y esto es una asfixia manual. Otro de los aspectos que nos identifica por medio de la radiografía es los proyectiles de arma de fuego. Determina varias cosas. La primera, el número de proyectiles que nosotros podemos tener o corroborar el orificio de entrada y el orificio de salida. Como en esta radiografía que yo les puse acá, tenemos un orificio, es un trazo transversal y tenemos un orificio de salida. Entonces estamos dando la explicación de qué lado entró, del lado derecho, y sale por el lado izquierdo. Y entonces ese es uno de los puntos importantes que determina. Otra de las cosas que va a proyectar es la localización del proyectil. ¿Por qué? Porque sabemos que estos pueden salir del cuerpo de la persona. Por lo tanto, nos podemos saber si en la radiografía el proyectil está en el cuerpo o no, salió. Si sale, pues bueno, esto nos permite identificarlo por medio de la radiografía. Otro de los puntos importantes que nos permite a nosotros identificar es la trayectoria y la dirección del disparo. Vean ustedes en esta radiografía que les puse a ustedes, podemos ver los diferentes fragmentos porque también tenemos esquirlas. Entonces tenemos esquirlas y podemos ver dónde está el disparo, más bien la bala, dónde se encuentra localizada y las diferentes esquirlas que pueden tener el cuerpo. Entonces, como son fragmentos metálicos, son fáciles de identificar. Ojo, lo más importante en esta parte, yo puedo decir, tiene una trayectoria, tiene una dirección, si es cuántos disparos están en el cuerpo, si la bala se encuentra en el cuerpo de la persona. Eso sí lo vamos a encontrar. Pero lo que no vamos a observar en esto, o lo que no va a identificar, y esto es algo, es el tipo de arma utilizada. Ahí sí no. ¿Por qué? Porque son los diferentes calibres y por ende, estos proyectiles nosotros no podemos decir es un proyectil tal calibre. No, ahí sí no. ¿Por qué? Porque la proyección, recordarán ustedes que es determinar si es
a boca de jarro, a corta distancia, a larga distancia, ¿sí? A quemarropa, que son los diferentes tipos de disparos por proyectil de arma de fuego. Entonces, esa es la parte en la que no nos debemos de meter. Nosotros identificamos los trayectos, la dirección, de por dónde entró, por dónde, si es que salió, se encuentra en el cuerpo, cuántas esquirlas se encuentran en el mismo, pero no esto. Otra de las partes importantes, ¿qué determina? Bueno, pues determina 3 aspectos que también entran dentro de la radiología. Hechos de tránsito. Si en hechos de tránsito fue por una caída, la persona venía caminando y cayó, de su plano de sustentación cayó como cayó, y al caer recibe un golpe, una contusión occipitofrontal, occipital o frontal, entonces, o temporal o parietal, bueno, del izquierdo, derecho, ¿dónde lo tiene? Entonces, determinar eso, porque una radiografía nos va a determinar el sitio de lesión. Vamos a tener datos de edema importante siempre. Eso es una de las cosas que la radiología nos permite también, identificar si hay datos de inflamación o edema. ¿Por qué? Porque en un cadáver en donde tiene otras lesiones, otras fracturas, por ende no vamos a tener ninguna parte de edema cuando la persona ha fallecido. Y obviamente si tenemos lesiones en tejido que han repercutido ya sea en tejido óseo o en tejido blando. Y por último, el trauma dentario, que eso es una parte en donde los odontólogos forenses son los que van a determinar qué lesiones pueden presentarse en los dientes. Si tienen una fractura, si hay una pérdida dentarias, bueno, pues todo eso, o la utilización, porque eso es en el trauma dentario, también se pueden ver si utilizan una placa completa o utilizan algún material de ortodoncia que están utilizando. Entonces, eso, el trauma dentario, el cirujano dentista, o el estomatólogo o el dentista, pero forense, tiene que realizarlo. Entonces, siempre debemos, ¿cuáles son los criterios o lo que se va a englobar en todos estos criterios radiológicos? Tenemos que ver, saber identificar anatómicamente qué huesos estamos hablando, pero si es una fractura reciente, antigua, hay que hacer diagnósticos diferenciales. Si hay lesiones de partes blandas, hay fracturas de tallo verde, que eso principalmente lo veremos en niños, eso es totalmente exclusivo de niños. Y por último, el maltrato infantil. Esas son la parte que se debe de identificar. Primero, ¿qué es una fractura reciente? Una fractura reciente es toda aquella ruptura parcial o total de un hueso por una caída, un accidente, o en casos específicos por alguna situación, por pérdida de masa ósea. Es una fractura. Las fracturas están divididas de diferentes aspectos, de diferentes tipos. Hay diferentes esquemas y esto es de vital importancia para conocimiento. Tenemos que saber si es una fractura simple. ¿Qué es una fractura simple? Pues es la ruptura de una sección en donde no se pierde la forma diaficiaria, si es un hueso largo, la forma diaficiaria del hueso, y por lo tanto no hay ningún problema porque es un simple, el hueso está completo. Si hablamos de una fractura completa, es aquella en la cual el hueso tiende a separarse porque hay una ruptura y por lo tanto se está separando el hueso. Tenemos fracturas conminutas. Las fracturas conminutas estamos hablando de múltiples partes
del hueso. Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando tenemos accidentes. Y en esos accidentes, por ejemplo, de alta velocidad en vehículos automotores, bueno, vamos a tener este tipo de fracturas. O aquellas personas que tienen intentos de suicidio o se suicidan, pero se avientan de alturas. Entonces, la altura y la masa corporal de la persona influye en el tipo de lesión o tipo de fractura conminuta que va a tener. Puede ser multifragmentaria, tenemos esas fracturas en donde existe múltiples partes de ese hueso, y eso siempre lo vamos a tener que ver en unas caídas de altura. En las caídas de altura, por lo regular, la persona, si está consciente, va a caer de pie. Entonces, como cae de pie, lo que vamos a observar, perdónenme ustedes, se metió algo que no queremos ahorita en este momento. Tenemos que ver algo muy importante. Las fracturas siempre las vamos a observar en los tobillos, posteriormente en las rodillas, en la fémur, en la pelvis, y posteriormente subimos. Ya entonces tenemos lesiones en órganos, en abdomen. Y ya después, dependiendo del tipo de caída que tenga la persona, podemos tener fracturas de cúbito y radio, por ejemplo, y ahí tener lesiones a nivel o traumatismos cráneoencefálicos dependiendo de este tipo. Eso es muy importante en las fracturas conminutas. Las fracturas expuestas, como su nombre lo dice, son todas aquellas en las cuales salen por la piel. El hueso sale, está expuesto completamente, por eso es una fractura expuesta. Entonces, tenemos otra y la no expuesta, toda aquella en la cual tenemos múltiples fragmentos, pero esos están dentro de la zona del hueso, podemos en un cúbito y radio, y tenemos múltiples fragmentos derivado de una caída, por ejemplo, de una moto, que al momento de caer coloca la mano y al caer se fractura el cúbito y el radio y el húmero. Bueno, ahí tenemos, ¿por qué? Porque la velocidad y el impacto generan este tipo y no son expuestas. Bueno, ¿cómo voy a identificar? Ahora sí, ¿cómo voy a identificar yo si es una fractura reciente? Bueno, vamos a ver. Lo primero que tengo que ver son mis bordes. Por eso les coloco esta radiografía. Tengo que ver mis bordes. Los bordes van a estar finos, bien determinados. Vean ustedes, es una proyección lateral y AP. Entonces, nosotros vamos a ver que los bordes siempre van a estar lisos. Los ángulos agudos en el hueso. ¿Qué me refiero a esto? Vean estos trazos de fractura que tengo. Estos son los ángulos del hueso. Por ende, una de las cosas que siempre vamos a tener es el aumento del volumen de las partes blandas, el edema, porque por obvias razones tenemos ruptura de capilares de vasos sanguíneos y por ende la cascada de la inflamación va a estar presente. Y como va a estar presente, pues esta zona va a estar, aparte de que si la persona está consciente, va a tener mucho dolor, porque las terminaciones dolorosas están irritándose y por lo tanto vamos a tener dolor. Estas fracturas, sobre todo cuando tenemos una fractura compuesta, aunque una de las desventajas o ventajas que tiene a veces una fractura compuesta es que si nosotros inmovilizamos en esta zona, muy probablemente el dolor ceda un poco por esta situación, porque el estiramiento que estás teniendo el nervio al momento de colocarlo en una posición fisiológica de la extremidad, permitiría que el nervio no se siga irritando y causando tanto dolor. Y entonces, algo muy importante, si ustedes observan, no vamos a tener ninguna remodelación ósea. ¿Qué es esto? Bueno, pues la remodelación ósea
es toda aquella en la cual, y me voy a basar en esta radiografía, es toda aquella en la cual estamos observando que los osteocitos y osteoclastos están haciendo la formación del callo. Entonces, esto siempre lo vamos a observar en una fractura antigua. Aquí tengo mi callo óseo. Ese callo óseo que yo tengo acá, lo vamos a tener bien formado. Pero si ustedes me dicen, si aquí me van a decir, oiga, esta fractura antigua, este callo óseo es una anormalidad de callo óseo. Efectivamente, la coloqué con ese fin, para que ustedes se vean ustedes que está la remodelación del callo, pero no es correcta, es anormal, correcta. Y entonces el callo no se está formando correctamente. Entonces, esta remodelación del hueso es anormal. Por eso yo les decía en un principio, cuando me hicieron esa pregunta, muchas veces cuando nosotros colocamos ya sea un yeso, una fibra de vidrio o algún otro inmovilizador que se utilizan actualmente, tenemos que tener las radiografías de control. Y esas radiografías de control nos permiten observar que el edema que está, aquí está, el edema o el hematoma que se forma en la fractura está de 8 a 10 días. Y aquí no, en hay tejido de remodelación ósea o neoformación, se forma de 15 a 20 días. Pero una de las partes importantes de aquí es que cuando yo tengo una fractura y esa fractura yo le doy el tiempo, 12 semanas, con el yeso de 8 a 10 semanas, 12 semanas, yo ya lo tengo con ese yeso bien hecho, ese tiempo, ¿ok? Ya lo tengo, ya está bien conformado, pero para formar el callo óseo en su totalidad, requiero forzosamente de un tiempo aproximado, dependiendo del tipo de fractura, porque si es una fractura compuesta y expuesta, en ese tiempo estoy, para que el callo óseo ya sea bien conformado, se requiere un año completo. ¿Qué quiero decir con esto? Oiga, entonces, ¿por qué le ponemos 12 semanas? ¿O por qué le colocan 8 semanas al día? Porque el cartílago de osificación ya está endurecido. Los osteocitos se están conformando, se están sellando, se cerraron y sellan el hueso correctamente. Y al sellarlo completamente, ya no permite ni el movimiento del hueso, ni el desplazamiento de él. Entonces, ya está bien. Ya está de modo que no haya ningún problema para poderlo fracturar, válgame la expresión, a menos que la persona tuviera, si tuvo una fractura de cúbito y radio del lado derecho y por ende cuando se cae, se le coloca el yeso el tiempo indicado, entonces ya está bien, ya se manda a fisioterapia, empiezan a hacerle sus ejercicios de rehabilitación y ya está bien la persona, ya empieza a mover el brazo como si nada y empieza a hacer su vida normal y se sube a una patineta, por ejemplo, y se cae. Y entonces se puede volver a fracturar en el mismo sitio. No, a un ladito se puede fracturar, es correcto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que los osteocitos y osteoclastos están regenerando esa parte ósea y la están haciendo dura. Por ende, necesitamos tener necesita el hueso esa fuerza suficiente. Entonces, sí se puede fracturar a un ladito, es correcto. Por eso es que la osificación completa de un hueso es así, sin necesidad, un año. Ese es el tiempo que se requiere para que ya el callo óseo esté bien conformado. ¿Alguna duda de las que tenían hace un momento? Sí, ¿cómo puedo saber si la fractura
ya pasando el año, o sea, si tiene 5 o 10 años de antigüedad, no sé. Para mí son similares radiológicamente. Siempre van a ser iguales. ¿Te refieres al callo óseo? Si el callo óseo es similar o es igual, pero ¿cómo Es igual. determinar el tiempo? Si es 5 o 10 años, ¿verdad que no se puede? No, ahí sí no. El Según callo yo, Perdón, creo que hay otra pregunta por ahí. No. Ok. No. Efectivamente. Ahí tu micrófono. ¿Puedo hablar? ¿Sí se escucha? A ver, dígame usted. Sí, la pregunta que estaba haciendo, si se puede decir, si tiene 1 año, 2 años, 5 años, sí se puede decir, depende a qué edad se produjo esa lesión. Si es en un niño, digamos una fractura de clavícula que es muy reciente, muy frecuente, perdón, que se fracture un niño, digamos a los 5 años, por el callo óseo, la edad, en la remodelación, muchas veces está casi el hueso en una imagen normal. Es muy diferente el callo óseo en una edad pediátrica a una fractura en una edad de un adulto y más en la tercera edad de la vida, ¿no? Es diferente, entonces yo creo que hay que tomar mucho en cuenta la edad cronológica de la persona lesionada. Sí, es correcto. Tiene usted razón. Es que yo creo que nosotros nos enfocamos exclusivamente a una radiografía, a una fractura de una persona joven o una persona adulta. Pero es correcto. Si nosotros tenemos una fractura en un niño, es totalmente diferente lo que es la fractura en un niño a una persona adulta. Es correcto, es totalmente, pero cuando nosotros nos enfocamos, porque la mayoría de los lesionados o cadáveres que se tiene son personas, están en adultos jóvenes. Entonces, están entre los 20 hasta los 40 años en promedio, ¿no? Sabemos que puede haber de 50, pero el promedio es eso. Entonces, cuando tenemos una fractura en esas edades, es muy complicado identificar en qué tiempo o cuántos años lleva con ese callo óseo para saber cuánto lleva la fractura. Si la fractura se la realizó cuando tenía 20 años y ahorita tiene 35, bueno, ¿cuántos años tiene ese callo? Esa es la única. Si efectivamente, si estamos hablando de un niño, pues obviamente el núcleo de crecimiento, el crecimiento del mismo hueso hace que sea diferente. Ahora, sí puede cambiarse en una cosa muy importante cuando se tienen alteraciones en el tipo de alimentación, sobre todo en los jóvenes que, por ejemplo, no desayunan, no cenan, nada más medio comen, entonces tienen un déficit de mineralización del hueso. Entonces, ahí sí se podría tener problemas con el hueso, con la consolidación o la osificación del hueso y sobre todo ahí tendríamos alteraciones en el hueso. El hueso tendría que ser un hueso osteoporótico, entonces sí tendríamos ese tipo de cambios morfológicos en el hueso cuando hay alteraciones en su alimentación. Pero si es una persona, vamos a ponerla saludable, entonces sí es en donde tenemos un problema para poder saber cuántos años lleva ese callo óseo en la persona, en los adultos. ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan? Bien, entonces, cuando nosotros hay que hacer el diagnóstico diferencial. ¿Cuál es eso? Saber diferenciar entre un trauma o una patología, que eso es uno de los puntos
que pareciera pequeñísimos, pero hay varias enfermedades patológicas o fracturas patológicas derivadas de diferentes enfermedades. Por eso es muy importante saberlos. Voy a mencionar las fracturas patológicas o las enfermedades que te pueden generar a ti una fractura patológica. La primera, pues es, a lo mejor todo el mundo la ha oído hablar, de la osteogénesis imperfecta, que es la famosa identificación de los niños de cristal, en donde es una enfermedad congénita caracterizada principalmente porque sus huesos son totalmente frágiles. Tenemos otra que es el hipertiroidismo, que es el responsable de la regulación y absorción y excreción y utilización del calcio. Entonces, esta es una deficiencia que van a tener en la absorción. Esto es uno de los padecimientos que hay que manejarlos adecuadamente para evitar este tipo de problemas. Otro tipo de enfermedades que son metabólicas, como les comentaba yo hace un ratito. Si tenemos un déficit alimentario en donde no consumimos los requerimientos normales de la alimentación, bueno, pues entonces haríamos una anormalidad y alteraciones de ciertos metabolitos. Entonces, por lo tanto, podríamos sufrir de fracturas. Otro, que es la osteomalacia. ¿Qué es la osteomalacia? Bueno, pues nada más es el reblandecimiento de los huesos por un déficit de vitamina D. Y la vitamina D, y si ustedes han tenido oportunidad, la mayoría de los calcios que se toman, que tenemos en venta en las farmacias, la mayoría de los calcios vienen acompañados de vitamina D. ¿Por qué? Porque con el problema, la vitamina D la podemos obtener muy fácilmente por el sol, pero sabemos que ahorita las radiaciones que tenemos por el mismo sol, pues nos están causando muchos problemas con la piel y eso ha llevado a que las personas pues no se expongan al sol. Por ende, este complemento de vitamina D en la toma de calcio, por eso es más que otra cosa. Otra de las cosas es la osteomielitis. Todos los términos itis estaríamos hablando de un proceso de inflamación, de infección, y esto es muy característico para poder identificar en una radiografía un material purulento. Y esto conllevará, si el material purulento continúa en una porción ósea, pues a la misma destrucción del hueso. Entonces, esta osteomielitis es una infección que puede generarte una fractura por esta situación. Y por ende, que es uno del adelgazamiento de los huesos y que siempre lo vamos a determinar en personas adultas mayores, que es la osteoporosis. La osteoporosis, pues obviamente es la falta o el adelgazamiento de la densidad ósea. Y al tener esta densidad, los huesos se hacen más porosos, entonces con facilidad para la fractura. Y esto lo vemos en personas adultas mayores o en personas que acostumbran a tener un déficit alimentario. Por ejemplo, una persona que todos los días en la mañana no puede vivir sin su cafecito, porque nadie puede vivir sin su café de la mañana o del todo el día. Bueno, hay quienes consumen su café todos los días, aparte sus refrescos de cola todos los días y aparte fumar. Y aparte, pues, ser del género femenino, que también tenemos y tomamos en cuenta que los déficits de calcio se deben principalmente a las etapas de la menopausia, en donde se tienen ya un déficit y que no consuman calcio. Aunque ahorita ya tenemos diferentes presentaciones de calcio
no lo consumen la mayoría de las mujeres en etapas menopáusicas y por eso tenemos gran cantidad de pacientes osteoporóticas. Bueno, otro que es la más común son los procesos tumorales en los huesos. Entonces, los osteosarcomas son parte importante, pero también tenemos aquellos en los cuales son la metástasis que se pueden encontrar en un hueso y que no necesariamente ese es el foco incipiente, sino que se puede encontrar en otra parte que ya realizaron metástasis y se encuentra en el hueso. Por ejemplo, un cáncer que pudiera generar una afectación ósea, por ejemplo, es el cáncer de colon. Ese cáncer puede, cuando hace metástasis, pues se ramifica principalmente a las regiones lumbares y dorsales, las partes bajas, por ejemplo, la onceava, la doceava, y tenemos también las lumbares, que puede ser la L1, L2, donde se están afectando porque ya se hace ramificación. Por ende, este tipo de problemas, yo mencioné otro, ¿por qué? Porque también puede ser un cáncer que puede ser de pulmón, que puede ser de mama, que puede ser de próstata y que afecte directamente al hueso. Y otra, las neoplasias benignas, que recuerden ustedes, una de las partes importantes es que las neoplasias benignas tienen un crecimiento muy lento, pero son tumores muy grandes, de gran tamaño. Y que cuando tenemos en un hueso esos tumores de gran tamaño, pues muchas veces lo que se recomienda en algunos casos es porque hay una destrucción ósea, ya no tenemos hueso en esta zona, por ende, muchas veces lo más indicado en estas situaciones es hacer la amputación de la extremidad. Otro es procedimientos iatrogénicos. En estos hablaríamos principalmente de colocaciones de clavos por algunas fracturas, entonces siempre van a quedar esas marcas. Esas marcas en los huesos, cuando tenemos, por ejemplo, colocamos un tornillo o algo que atraviese el hueso, entonces te dejan esos huecos, o también en los casos de la donación de médula ósea. Doctora, hay una manita levantada del doctor Juan. Dígame usted. Perdón, la había dejado la mano. Ok. Muchas gracias. Entonces también tenemos otras que son la displasia fibrosa, que es la cual cursa con una sustitución del tejido óseo por tejido fibroso, que son una de las complicaciones más serias para el hueso porque se fractura con mayor facilidad. Y otras patologías que ya hablando ya en general, pues obviamente en la edad avanzada, modificas el grosor, ya lo antecedentes de fracturas, artritis reumatoide, los tratamientos continuos con corticosteroides, por obvias razones, degeneran o impiden la fijación del calcio y el hueso se hace más poroso. Antecedentes de fracturas en la familia y otro, pues el índice de masa corporal, que sea menor de 20. Aquellas personas que se pelean por llegar a la talla 0, ¿no? Entonces, o la talla 2 o 1, entonces también. Y como les había yo comentado, en la menopausia. Y sobre todo en la menopausia precoces, que son antes de los 45 años. En la menopausia precoz tenemos muchas situaciones porque hay jovencitas de 25, 27 años que ya empiezan con su menopausia. Entonces, esa menopausia y su vida que tienen nos lleva a tener mayor posibilidades a primero tener osteopenia y posteriormente tener osteoporosis. Y obviamente alteraciones de la conducta. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Ninguna? Bien. Entonces, como recordarán ustedes,
ya vamos hablando de todos los tipos diferentes de fracturas, si son antiguas, si son recientes. Ahora tenemos que hablar qué otras patologías, las lesiones en partes blandas. Las lesiones de partes blandas, estamos hablando de todas las que determinan un trauma directo en una zona articular, en donde tenemos que tener la suficiente pericia para identificar la lesión. Por ejemplo, cuando tenemos una elongación o un estiramiento de los ligamentos laterales de la rodilla, por ejemplo, hacen que nosotros tenemos equipos o goniómetros en donde tenemos que medir el ángulo de apertura que tenemos acá al ángulo de apertura de acá. Entonces, con eso sabemos que hay una lesión en los ligamentos. Esa lesión de los ligamentos, dependiendo de esta lesión, nos va a permitir saber si tenemos sobre todo este tipo de lesiones es en personas que están vivas. Por obvias razones tenemos diferentes signos, que es el signo de cajón, por ejemplo, en el cual se sabe que se puede abrir esta zona. Entonces, la radiografía nos lo confirma, la lesión que tiene acá. Esa lesión que tiene aquí, pues lo único que se hace es hacer una compresión, para que me entiendan, hacer como una especie de palanca. Colocamos la mano de este lado y la otra mano aquí abajo y hacemos para ver el estiramiento de los ligamentos. Si están conservados, pues obviamente no hay ninguna lesión. Pero cuando se hace la radiografía, se observa esta apertura. Dependiendo del ángulo de apertura, es el tratamiento que se hace en estos casos. Otra de las situaciones que nosotros vamos a tomar en cuenta es la determinación de lesiones por los tendones. Recordemos que un ligamento une a un hueso con un hueso y al tendón une un hueso con un músculo. Este tipo de lesiones, la de los tendones y de los ligamentos, son lesiones que por lo regular tardan más tiempo en sanar. Las fracturas, así como les decía yo a ustedes, bueno, se le coloca de 8 a 12 semanas, ya se retira. En estos casos, las lesiones de los tendones y de los ligamentos tienden a tardar mucho más tiempo. Las lesiones pueden tardar hasta más de un año, porque esto va a depender del tipo de lesión que tenga. Si es un ligamento, los ligamentos por obvias razones son quirúrgicos. Si tenemos un ligamento y en ese ligamento hay una ruptura o una elongación, una apertura más grande del ángulo de apertura que debe de ser permitido, entonces por obvias razones se debe de operar. ¿Para qué? Para que ese ligamento vuelva a tener el tamaño normal que debe de ser. Y el tendón, si el tendón tiene una tendinitis, está inflamado, bueno, se le da el reposo adecuado. Pero muchas veces esa tendinitis, ese estiramiento del tendón es tan brusco que muchas veces se puede llegar a romper en alguna de sus partes. Este tipo de lesiones, las lesiones de los tendones, son lesiones mucho más lentas en su curación. Si yo les decía un año, en un tendón puede tardarse hasta 2 años. ¿Por qué? Porque el tejido conectivo que tiene el tendón, este tendón está estirado. Es como si, yo les voy a tomar un ejemplo como si fuera donde se inserta el tendón, como si fuera ven la pieza de pollo, la pechuga, que tiene una parte de hueso y otra partecita que tiene un cartílago blanquecino. Bueno, pues esa parte blanquecina es así como está el tendón.
Entonces, la lesión es cuando está así, por obvias razones, si no está roto, se hace el reposo de la extremidad para ver si esta se puede regenerar. Pero si esa tendinitis hay un desprendimiento parcial o completo, por obvias razones es quirúrgico. Y si es completo el arrancamiento de esto, entonces, por ejemplo, uno de los tendones que habitualmente llegan a romperse con más facilidad por un estiramiento brusco, pues es el tendón de Aquiles. Entonces, cuando hay esa ruptura de ese tendón de Aquiles, se tiene que reparar. Y esa reparación es mucho más lenta en recuperarse, aunque vaya ya después de un tiempo a fisioterapia. ¿Por qué? Porque debe de tomarse en cuenta la limitación que va a tener ahora el tendón. El tendón queda tocado, entonces está pinchado, válgame la expresión, o está con el punto que se toma en cuenta, pues está cogido. Entonces, hace que el músculo pierda su tono muscular, su forma normal y se haga flácido. Y al hacerse flácido significa que se haga aguado. Entonces hay que recuperar el tono muscular. Inclusive todas las lesiones, tanto óseas como de tendones y como de ligamentos, los músculos siempre van a perder el tono muscular. El tono muscular, como les comentaba yo, es la forma fisiológica o funcional que tiene. Entonces se pierde, se hace más delgadito, se pierde en grosor y en fuerza el músculo. Entonces se tiene que volver a tener esa fuerza. Y en una fractura, bueno, pues el músculo se queda en reposo, se hace delgado y entonces se recupera el músculo. Pero en estos casos, cuando el tendón está lastimado, tarda más tiempo, porque el músculo se quiere mover, válgame la expresión, quiere hacer una flexión, una extensión, pero el tendón tiene que sostenerlo. Y entonces ahí limita su movimiento. Por eso la fisioterapia en estos casos es de vital importancia. Otra de las lesiones que nosotros tenemos de las partes blandas es la fibrilación o rupturas fibrilares, que es esto, que es una ruptura en la cual se observa completamente el desgarre de los músculos. Al tener este desgarre completo, el músculo va a estar distendido y va a haber como un engrosamiento, y este engrosamiento se debe principalmente al edema que presenta. Entonces hay elongaciones y rupturas fibrilares, que es el músculo que se rompe. En estos casos, en esta situación, cuando se toma en cuenta esto, bueno, el músculo se repara, ¿sí? ¿Qué se hace? Muchas veces cuando está roto el músculo, pues por obvias razones se tiene que hacer una incisión, reparar el músculo. Cuando se repara este músculo, tenemos la oportunidad de tener el movimiento. Van a decir, ¿cuál de las lesiones? Si un ligamento tarda, un tendón tarda y un músculo tarda, ¿cuál es el que tiene más tiempo entre los tres? Va a depender mucho también del tipo de lesión que se tiene, pero muchas veces para mí el ligamento tiene un poquito de menos tiempo, a lo mejor un año, que un tendón. Un tendón tarda hasta más de 2 años. Y un músculo no. Un músculo se puede tardar alrededor de 6 a 8 meses para recuperar su funcionabilidad. Esa es la parte que es muy importante para nosotros como método de identificación. Otra de las lesiones que nosotros tenemos es el daño a los tejidos. Este daño a los tejidos puede ser al tejido nervioso o al tejido vascular. ¿A qué me refiero esto? Bueno, cuando tenemos una lesión a nivel del sistema nervioso, una fractura
un traumatismo cráneoencefálico, y ese traumatismo cráneoencefálico ocasiona un dato de edema, y ese edema hay que ver qué lesión ocasiona. ¿Por qué? Porque se muere. Esto es algo muy importante. Cuando el cerebro tiene una lesión, esa lesión que tiene el cerebro, nosotros somos contralaterales. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros escribimos con la mano derecha, tu hemisferio dominante es el lado izquierdo. Y si tú escribes con la mano izquierda, tu hemisferio dominante es el lado derecho. ¿Ok? Entonces, por eso somos contralaterales. Cuando la lesión está de ese lado, pues obviamente va a afectar del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces, cuando tenemos muerte de las neuronas, estas muertes de las neuronas van a afectar las neuronas motoras, las neuronas sensitivas, y por ende tenemos algo que se llama neuropraxia, que es, praxia es la capacidad que tiene el cerebro de hacer movimientos aprendidos. ¿A qué me refiero esto? Si nosotros, por ejemplo, manejamos carros estándar, no automáticos, estándar. Cuando estamos aprendiendo a manejar, nosotros, por ejemplo, nos están enseñando y bajamos la mirada para ver y colocar primera, y luego bajamos la mirada para colocar segunda, tercera, cuarta. Y ya después de estar practicando, de estar metiendo primera, segunda, tercera, ya no tenemos que voltear a ver para meter primera, segunda o tercera. Ya lo hacemos y eso se le conoce como praxia. Entonces, cuando tenemos un traumatismo, ese traumatismo hace que el cerebro tenga edema, tenga una lesión, y esa hace que pierda esa capacidad que tenía para hacer los movimientos, caminar, poder hablar, por ejemplo, dependiendo del lóbulo afectado. Entonces, cuando el lóbulo, dependiendo de eso, es el daño que vamos a tener. Si pierde, si es el área frontal y en esa está la zona de las matemáticas, por ejemplo, empezamos a tener acalculia o pérdida de la memoria a corto plazo, pero está conservada la memoria a largo plazo. Bueno, esos son lesiones de partes blandas. O, por ejemplo, en este caso, que tengamos aire a nivel de los pulmones derivado de cuando tenemos una perforación de la pleura. Entonces, pues hay que colocar un sello pleural para poder evitar tener un neumotórax, o en su defecto, si alguna fractura costal tocó la pleura y esta pleura hizo un sangrado, entonces tenemos un neumotórax. Esas son las lesiones que podemos tener en este tipo de lesiones de partes blandas. Ahora, cuando nosotros tenemos alguna duda, pregunta. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos fracturas en tallo verde, nos referimos principalmente a los niños. Toda lesión, recordemos una parte importante, que tenemos aquí esta partecita abierta, y esta radiografía es muy bonita porque todos los niños tienen esta característica, que es el núcleo de crecimiento. Este núcleo de crecimiento todos los niños van a tener. Entonces, mientras no se ha tocado en su totalidad el núcleo de crecimiento en este niño, no va a haber ningún problema. Las fracturas en tallo verde, pues son todas estas que se van a presentar en un niño por una caída, por alguna lesión que tenga. Pero esas fracturas de tallo verde también son secundarias a un maltrato que va a tener el niño. Entonces, por eso es que las fracturas de tallo verde se necesita identificar si el niño presenta alguna otra fractura, alguna otra lesión en alguna otra parte del cuerpo. Por eso es muy importante
en este tipo de, en las radiografías, y sobre todo aquí estaríamos hablando principalmente el síndrome del niño maltratado, en el maltrato infantil, cuando los niños son llevados al hospital. Y ahí sí, el médico y el radiólogo tienen que estar siempre en comunicación para identificar este tipo de problemas, porque a veces el maltrato puede ser físico, nada más, y entonces no llegan a ir al hospital los niños, y pues entonces pasa desapercibido, pero cuando tenemos un maltrato infantil, vean ustedes, es lo que les comentaba, muchos de ellos cuando son agredidos físicamente no son llevados a la consulta, entonces tienen múltiples lesiones, pero que pasaron desapercibidas y que no no fueron llevados al hospital por la lesión que se presenta. Otro de los aspectos que el maltrato infantil debe de tomarse en cuenta es la discordancia o entre la magnitud de la lesión y el relato de los cuidadores. Pues si es que se cayó, estaba jugando y se cayó. ¿Cómo se cayó? Pues brincando bueno, que la mayoría de los accidentes en los niños es, y por descuido de los padres, siempre será que se pongan a brincar en las camas, por ejemplo. Entonces, pues es que estaba brincando en la cama, de la cama y pues se cayó y se golpeó. O estaba, por ejemplo, en la hamaca y a la hora de estarlo moviendo, pues se cayó. Entonces, eso es una de las partes. Y otra, ¿cómo se cayó? La ignorancia acerca de cómo se lesionó, cómo se cayó. ¿Lo vio cómo se cayó? No, pues se cayó, pero no me percaté. Entonces, todo esto, esta ignorancia es muy importante en todos los, sobre todo en los hospitales de mayor concentración, se puede observar este tipo de factores que hacen que tomen en cuenta. Otra de las cosas es que podemos tener fracturas de fémur en los niños cuando no deambulan. Es raro encontrar una fractura de un niño si no camina, se fracturó el fémur. Entonces, ese es uno de los factores que nosotros vamos a tomar en cuenta. Cuando nosotros tenemos este tipo de situaciones, debemos siempre ser observadores. Ya sé que el área forense, y eso es algo que les decía yo a ustedes al principio, el área forense o el área médico forense no es exclusivamente de un cadáver. Tenemos que tener ese aspecto. Y cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el área médica, nosotros somos los primeros médicos que de primer contacto con todos los detenidos y con toda la tipificación de las lesiones que presenta un niño maltratado. Pero aquí en estos casos, lamentablemente, si el niño deambula, si el niño está consciente, lo último que se toma son las radiografías. Porque podemos tener una fractura simple, sin ningún tratamiento, y pasar desapercibida. Eso sí, podemos describir las diferentes lesiones que presenta el chiquillo, 4 o 5 años. Las podemos describir, dónde se encuentra. Y uno de los aspectos importantes que así como hace un ratito decíamos, en la radiografía, en las lesiones óseas para identificar cuánto tiempo llevaba una fractura, no la podemos determinar. En los niños, la piel, lo mismo sucede. En los niños y en los adultos, la piel es más delgada. Por ende, cuando hay una agresión física al niño, esta agresión física es más notoria, mucho más rápido. Por lo tanto, podemos encontrar áreas equimóticas en diferentes partes del cuerpo con menor tiempo.
Y si aunado a ese tiempo le estamos agregando la desnutrición que por lo regular tienen esos niños, bueno, pues entonces estaríamos hablando de estos cambios y la evolución de una equimosis. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Otra, muchos de estos niños que son violentados de esta manera, también tenemos que revisarlos para saber si tienen alguna quemadura o alguna cicatriz derivada de quemaduras por cigarros. Eso es algo que nosotros podemos observar y tuve la oportunidad de observarlo en varias ocasiones y sobre todo, afortunadamente ya tenemos una mejor evolución del COVID, pero en la temporada más alta del COVID que nosotros tuvimos una gran cantidad de maltrato infantil y violencia intrafamiliar incrementada exponencialmente. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que revisar a los chiquitos para poder saber, identificar en qué sitios, porque así como nosotros hacemos un dictamen médico, de ese dictamen médico nosotros se llevan el primer respondiente, ya el policía se lleva a C5 y de ese C5 se hace la carpeta, se completa la carpeta de investigación y nosotros tenemos que ir a un juicio para poder identificar o determinar las diferentes lesiones que nosotros estamos identificando. Entonces, por eso se debe de identificar y ser muy cuidadosos, porque la evolución de una equimosis, estos estadios evolutivos son muy, muy diferentes en los niños. Otra de las cosas es que eso es lo que yo les comentaba a ustedes. Si ese niño es llevado al hospital por alguna circunstancia, porque la lesión que se presenta es una fractura y que necesita forzosamente ser atendida en un hospital, podemos observar otras fracturas si se toman radiografías para poderlas, ¿sí? Y esas fracturas simples podemos identificarlas en diferentes estadios o fases de su curación de las fracturas. Podemos tener recientes y que algunas de ellas van evolucionando a la curación. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, debemos de tomar en cuenta, el radiólogo debe de tomar la localización. Y esa localización es dónde se encuentran. Vamos a buscarlas en los arcos costales, principalmente los posteriores. ¿Por qué? Porque muchos golpes son generados en esa zona. Cuando les golpean con el cinturón, por ejemplo, y eso siempre va a ser en las partes posteriores. Entonces, por eso hay que buscarlo en las partes. Tenemos que revisarlo en la escápula, en el esternón, en las apófisis espinosas y también en manos, pies, en los lactantes principalmente. Eso es algo que nosotros, los radiólogos tienen que investigar, tienen que tomar aparte de eso, ver si tienen fracturas metafisiarias. Las fracturas metafisiarias son derivadas principalmente de mecanismos de tracción. De esos mecanismos de tracción, pues es que la torsión o el estiramiento brusco o las sacudidas cuando se tuercen, que es el famoso codo de niñera, que es derivado principalmente por una torsión y jalar en el momento. Y que eso genera un dolor impresionante en el niño y eso va a hacer que el mismo cuidador o familiar que está cuidándolo, tenga que llevarlo, porque el niño está llorando, no se le quita el llanto y por ende, va a ser necesario llevarlo al hospital. Entonces, cuando se tienen este tipo
No es lo mismo un niño nutrido, bien, bien cuidado en su aspecto personal, y que por un error de que lo jala la mamá y hace el niño y tiene el famoso codo de niñera, bueno, pues es un aspecto. Pero cuando vemos datos de desnutrición en el niño y que por ejemplo, no se comunica, no hay contacto directo con la misma con las personas, habla muy poco, se cohíbe, entonces necesitamos pensar que ese niño ha sido maltratado. Sabemos que en estos casos, cuando tenemos el maltrato infantil, siempre se deben de, en todos los menores de edad, nosotros no podemos, por ejemplo, cuando nos lo llevan al área médica, no lo podemos desvestir. Eso es uno de los aspectos que siempre en todo, ya sea un detenido, cualquiera que sea su falta, no se puede revisar desvistiéndolo, a menos que venga un familiar directo de esa persona y si esa persona te permite poder hacer la revisión de esa manera. Porque ahí sí es, aunque tenemos una carta consentimiento en donde nos autorizan, la tiene que firmar el familiar. Y si el familiar no nos autoriza a realizarlo, no lo podemos hacer. Entonces, eso es una de las cosas que siempre tenemos que tomar en cuenta. No podemos pasar por alto, porque si nosotros pasamos por alto esta situación y llega a un juicio, entonces violentamos los derechos del niño. Y entonces, el culpable no va a ser el violentador o el que le está causando las lesiones, sino vamos a ser nosotros, porque evitamos o hicimos algo que no debe de hacerse. Esa partecita es de vital importancia para nosotros. Entonces, cuando ya se tenga, por ejemplo, ya aquí cambia mucho, sobre todo porque nosotros tenemos algo muy importante. Los derechos humanos son muy específicos en estas situaciones. Entonces, nosotros debemos de tomar en cuenta eso, que nosotros debemos de preservar la salud de la persona sin violentar sus derechos humanos. ¿Sí? Entonces, ese punto es muy importante. Ya cuando se tiene un pacientito en el servicio de urgencias y se está pensando que este niño presenta alguna situación de maltrato infantil, entonces hay que sacarle una radiografía extra de alguna parte del cuerpo, sobre todo si presenta datos de equimosis en alguna otra parte del cuerpo. Entonces, tenemos ahí la oportunidad de poder sacarle una radiografía de esa zona. Pero lo que sí es que se tiene que observar, se tiene que revisar perfectamente al niño y entonces mandar a hacer las radiografías. Y ya con eso, con esas radiografías y con lo que se tiene que avisarle al Ministerio Público. Y entonces ya ahí se tomarán las cartas en el asunto como debe de ser. A menos que hayan cambiado la forma y que ya el Ministerio Público tome cartas en el asunto de otra manera, pero esa es una de las razones por las que se les tiene que avisar al Ministerio Público para que esté enterado de las diferentes personas que llegaron, ya sean por hechos violentos o por lesiones, por ejemplo, en este caso, del niño maltratado o maltrato infantil que nosotros podemos estar observando. Eso es muy importante. Nosotros no podemos, si
en determinado momento nos dicen los familiares, es que no lo queremos llevar, no nos interesa o fue un error porque sucede, nosotros tenemos que hacer el mayor tiempo posible pero también tenemos algo que se llama alta voluntaria. Nosotros no podemos retener a ninguna persona cuando esta persona ha firmado una alta voluntaria. ¿Sí? Eso es algo que sí puede, que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Cuando es la persona decidió y entonces firma la alta voluntaria, nosotros tenemos que dejar que se lo lleven. No podemos retenerlo por ningún motivo, aunque sepamos que estamos ante un caso de maltrato infantil. Esto es algo que nosotros como médicos y como en el área de la radiología, pues por obvias razones, los radiólogos cuando es eso, tienen que tener la indicación médica de qué radiografías son las que quieres que te tome. Entonces, voy a tomarte la radiografía de la lesión donde está y yo quiero que me tomes otra para poder descartar que estemos hablando de un maltrato infantil. ¿Ok? Entonces, cuando esto sucede, siempre tenemos que tener mucha delicadeza en estas cuestiones, porque de lo contrario, caeríamos en una situación muy complicada nosotros. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Algo que ustedes me quieran? Si alguien tuviera alguna duda, puede activar el micrófono y hacer uso de la voz, o bien nos puede escribir en el chat. Gracias. ¿Ninguna duda? Mande usted, Juan. Una duda, y bueno, yo sigo con la inquietud de la radiología forense. Y sí me gustaría, no hay en México todavía radiólogos forenses, no. No. La otra pregunta sería, en los centros de medicina forense o los institutos de medicina forense, ¿tienen salas de rayos X o les toman radiografías a los cadáveres? Dependiendo del lugar, sí, se cuenta con el equipo de rayos. No todo puede su micrófono. A ver, ¿sí se escuchó bien? Sí, se escucha bien. Apague también su micrófono. Lo apago, perdón. Sí, por favor. Gracias. Es que si no se mete el ruido de la voz mía. Entonces, sí, en algunos lugares sí se encuentra, sí hay equipos de rayos X. No en toda la República Mexicana se encuentran equipos de rayos X. Hay lugares donde se realizan, por ejemplo, tenemos aquí uno muy cerca, aquí en Puebla, porque estamos aquí en Puebla, y tenemos aquí en el municipio de Puebla tenemos uno. Y hay otro, por ejemplo, en Atlisco, que no está muy lejos de aquí del municipio de Puebla, pero nada más se realizan autopsias en ese sitio. Entonces, no todos los lugares se encuentran equipos de rayos X. Mire, le quiero comentar, pues, la radiología, pues, ha evolucionado mucho actualmente. La tecnología ha hecho equipos portátiles más pequeños, más maniobrables, que se cargan, que se trasladan muy fácilmente, que pesan muy poquito. Y la otra es, los chasis o los receptores de imagen son digitales ya, se llaman flat panel, que se toman inmediatamente, toman la imagen con los rayos X y en segundos lo pasan a una computadora. Y eso se lo pueden tomar hasta en una área donde nada más haya energía eléctrica
transportar el cabezal de rayos X, que es como 1 kilo máximo, que puede tener un pedestal, y el flat panel también o el receptor de imágenes es una de medida de 14 por 17 pulgadas, que es muy fácil. O sea, yo creo que centro forense podrían tenerlo fácilmente, y el costo el costo con el flat panel sí es un poquito caro, pero se pueden adquirir imágenes en cualquier área, y muy rápido y fácil. Entonces yo creo que sí sería bueno que todas las unidades forenses tuvieran ese equipo, que es muy portátil. Sí, por aquí me decían que sí hay rayos X, pero no hay quien los utilice. Ese sí es una de las cosas que también hay. Hay lugares donde hay rayos X, pero no hay radiólogos, porque los radiólogos forenses tienen que estar adscritos a ahí se me fue ahorita a la fiscalía. Entonces la fiscalía tiene forzosamente que dar su indicación, su memorándum de que la persona está ahí para tomar las radiografías. Entonces, esa es una de las cosas. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos. Y ahora, está muy bonito ese equipo que usted nos está mencionando, pero tenemos una situación. Hay veces en que no se llega a tener los insumos necesarios para el trabajo en CEMEFO. Entonces, como se tiene esta situación, pues muchas veces no hay, ¿sí? Si no hay como vacante en perito radiólogo, no. Lo que hay son médicos y el radiólogo es contratado de otra manera. Reirón, tengo una pregunta por ahí pendiente. Sí, hay 2 manitas y otro mensaje, doctora. Voy. Sí. Sí, doctora, mire, en este caso yo considero pues que lo que es la radiología forense se ha tenido un incremento, pues ahora sí que en cuanto a trabajo, pero como menciona el doctor y como mencionan los compañeros, en el tema de tecnología, creo yo que sí podríamos tener a lo mejor el uso de equipos de tomografía, por ejemplo, o inclusive de resonancia magnética, o mediante los cuales pues pudiéramos aplicar las reconstrucciones para ver de alguna manera mejor el tema, por ejemplo, las fracturas, o por el tema, por ejemplo, de los proyectiles de arma de fuego, inclusive considero yo que hasta el arma blanca. ¿Cree usted que en algún futuro nosotros podamos como técnicos